Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de la Academia del Oro. El día de hoy tengo una invitada de lujo, una persona que llevaba mucho tiempo tratando de entrevistar y que por fin se dio la oportunidad porque está de regreso en Chile. Les hablo nada más y nada menos que de Javiera Alvear, más conocida como Javi-Blue Chip, quien es una persona que se destaca por ser una de las principales comunicadoras de finanzas personales y de inversión en Chile. Ella inicialmente se destacaba como una operadora de mesa de dinero de la Bolsa de Valores de Santiago hasta que encontró en su vocación algo realmente interesante: poder enseñarles a las personas en términos sencillos todos los enredos que tienen que ver con las finanzas y el mundo de la inversión. Voy a aprovechar que ella va a estar hoy con nosotros en el estudio para que nos explique cómo funcionan todos estos términos tan extraños de los indicadores económicos, pero sobre todo cómo impacta en nuestro día a día. Así que acompáñenme a esta entrevista especial. Bienvenida, Javi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ya de vuelta en Chile en temas presenciales, así que feliz poder participar en el podcast. Oye, no, pero feliz estoy yo de tenerte acá. Como te estaba contando detrás de cámaras, llevaba hace mucho tiempo tratando de tener una entrevista contigo, así que me siento muy honrado de que el equipo te haya logrado conseguir, ¿verdad? Felicitaciones a todo el equipo de producción. Me siento muy honrado de tenerte aquí. Estuviste un par de años fuera del país, ¿verdad? Así es, Estuviste como nómada digital. Cuéntame, claro. ¿cómo fue esa experiencia, por favor? A ver, me siento muy afortunada de poder tener la posibilidad de trabajar con el computador y con el celular y con respecto a esa perspectiva dije voy a aprovechar de viajar y trabajar y bueno, ahí me fui a Francia y luego viajé a Italia, luego Tailandia y luego me vine a Chile. La verdad es que fue una experiencia increíble, pero igual Chile me generaba como, o sea, quería volver en algún momento y creo que ya 2 años fue súper bueno para volver. Fue un viaje como, así por lo que me cuentas, Francia, Italia, Tailandia, eso fue entre romántico y exótico, ¿no? Así es, así Es es. eso. Son algunas de las cosas que permite el hecho de generar ingresos a través del Internet. ¿Cuál era tu principal fuente de ingresos? Perdóname que te haga esa pregunta tan personal. La verdad es que desde que me volví como influencer financiera o creadora de contenido financiero, me di cuenta que había un nicho importante en el mundo del sistema financiero de entregar información tanto de distintos productos financieros como también de educación. Y en ese sentido hay muchas instituciones financieras que están considerando a esta nueva era de influencers tratamos de dar educación financiera de calidad. Y en ese sentido tengo contratos con instituciones financieras de la cual yo soy rostro para poder entregar información y esos contratos me permiten trabajar y viajar por el mundo. Ok, me parece muy bien. Vamos a volvernos ¿Ya? para que arranquemos desde el principio. Ya. Antes de que fueras una de las comunicadoras Sí, de finanzas más importantes del país, porque eres una de las más importantes del país, eso todos lo gracias. sabemos, todos los medios lo han dicho y Gracias. yo lo ratifico, ¿ok? Antes de eso, tú estabas, si bien en el tema de las finanzas, era con la Bolsa de Santiago, Sí. ¿verdad? ¿Qué hacías en esa institución? La verdad es que a mí me apasionan las inversiones y las finanzas y mi primer trabajo fue en la Bolsa de Comercio de Santiago en el área más bien comercial. Bueno, en la bolsa hoy día lo que se utiliza es, se hacen los sistemas de negociación en el mercado local, accionario, renta fija, como también moneda extranjera. Y lo que hacía yo principalmente trabajando en el área comercial era trabajar con las mesas de dinero, principalmente los bancos o distintas instituciones financieras para ver si los sistemas, el Sistema Nacional para Transar Mercado de Valores se llama SEBRA, SEBRA HT. Entonces, constantemente teníamos que tener reuniones con las mesas de dinero para ver si estaba funcionando bien el sistema. Y en ese sentido, en ese momento fue donde yo conocí cómo funciona la mesa de dinero y cómo funciona el mercado de valores nacional, principalmente el flujo, como también internacional, porque me tocó participar en eventos y aprendí mucho la experiencia de la bolsa. Ok, aunque suene un poco tonta la pregunta que voy a hacer, creo que vale la pena hacerla. No hay Muchas preguntas personas, tontas. sí, gracias por eso. Ok, gracias por eso. Muchas personas se pueden imaginar la bolsa de valores como algunas películas ochenteras de los 90 Sí, nos la muestran, ¿verdad? La gente gritando con papeles para un lado, para el otro, la corbata suelta, el otro haciendo locuras. Una selva, una sí. selva con una gran cantidad de micos ahí brincando y pidiendo acciones.
cómo funciona por dentro? Descríbenos, por favor, cómo es la Bolsa de Santiago. Sí, para mí era un misterio antes de trabajar y pensaba exactamente lo mismo que tú, que yo iba a entrar y iba a haber gente gritando con papeles en la mano y entré y no había nada así y Ajá. dije, ¿dónde está la gente? Y la verdad es que efectivamente es muy interesante conocer la historia de la bolsa. En Chile hay dos bolsas de valores, está la bolsa electrónica, pero el 90% del mercado está en la Bolsa de Comercio de Santiago y hay un edificio patrimonial que está en el Metro Universidad de Chile, donde está en la calle Nueva York, ahí se encuentra la bolsa y si tú entras en primera instancia te encuentras con el Salón Rueda. El Salón Rueda es un salón donde antiguamente se llevaban a cabo todas las transacciones de manera presencial y sí, sí se daba eso de los gritos, porque era todo manual. De hecho, todas las personas, las acciones, los bonos, todo estaba en papel. Y si perdías el papel perdías el dinero, o sea, No perdías puede el ser. valor. Ajá. Y efectivamente todo se transaba de manera presencial. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que habían pizarras de tiza, de verdad de tiza, donde se anotaban las transacciones. Ok. Y las pizarras de tiza hoy día siguen en el Salón Rueda, como algo histórico. Y en la mesa grande hay un mesón, uno entra y hay un mesón con un martillo dorado que la persona que cuando se cerraba una transacción de compra y venta le pegaba al mesón cuando ya se cerraba la transacción y en la persona el que cerraba se llamaba pregonero. Ok. El pregonero era el que estaba encargado de cerrar las transacciones y inmediatamente en la pizarra de tiza se anotaba la transacción. Y ahí, para no alargarme tanto, porque No, pero no, está súper interesante. creo que me estoy alargando mucho. No te preocupes, no te preocupes. El programa es tuyo, ¿ok? Sí. El programa es tuyo. Es que me Y apasiona mucho el tema. no, y me parece genial porque dime tú, ¿cuántas veces ustedes han tenido la posibilidad de escuchar el relato de cómo funcionaba la bolsa de Santiago? No, nunca. Así que por Sí. favor, continúa. ¿Qué pasaba con el pergonero y el martillo dorado? Ya, una vez que se pegaban el mesón, ya se cerraba la transacción. De hecho, hoy día, no muchos lo saben, pero se pueden hacer tour dentro de la bolsa. De hecho, hay un centro turístico que lo que yo tengo entendido que son los miércoles a las 12, pero esto puede variar y uno puede entrar y de verdad que lo recomiendo porque es parte de la historia en Chile. Y también el Día del Patrimonio, que es el domingo, va a estar la Bolsa de Valores, el Banco Central, que son edificios patrimoniales chilenos maravillosos que vale la pena darse un tiempo para poder conocerlos. Y efectivamente, antes los corredores de bolsa, que son las instituciones, las únicas instituciones facultadas para intermediar en el sistema financiero, hoy día deben ser aproximadamente entre 25 y 28 corredores de bolsa. Ellos son los que son parte de la negociación principal y eran los que podían asistir a estos eventos de manera presencial. Ajá. Y ellos son los que de repente el salón rueda se llenaba mucho y hay unos balconcitos arriba y se paraban arriba también. No, sí, bastante bonita el salón rueda se llama. Ok, hay que hacer entonces ese tour para Sí, que conozcamos cómo funcionaba, para que estemos allá en el sitio donde se mueven las grandes transacciones de este país. Tú estabas en la mesa de dinero. es. ¿Cómo funcionaba la mesa de dinero básicamente? A ver, yo trabajaba en la bolsa de valores, que es la intermediaria oficial del mercado de valores, y trabajaba con las mesas de dinero. En la mesa de dinero, nosotros tenemos que entender que todas las instituciones financieras y tienen un área financiera que se le denomina mesa de dinero. Es un subsector de la gerencia de finanzas. Y este sector es el que maneja los patrimonios propios, como también los patrimonios de los clientes. ¿Ya? Las AFP, los bancos, las compañías de seguro, todas estas instituciones, las aseguradoras, tienen un área que se llama mesa de dinero, donde nosotros tenemos que saber que si el dinero no se invierte, se estanca. Ok. Por la inflación, por los distintos movimientos económicos. Entonces, para que no se estanque, las grandes instituciones mueven sus grandes volúmenes de dinero en la mesa de dinero. Y la mesa de dinero, que es esta área financiera, que es como cualquier otra área, participan las personas, por ejemplo, una mesa puede tener 20 personas y si se dan cuenta, esto es como bien conocido que está lleno de pantallas, Ajá. unas 6 pantallas y también hay un micrófono bueno, en la mesa de dinero, principalmente el periodo de negociación de 9 a 2 de la tarde, se negocia todo o sea, es todo el día de negociación del patrimonio para que no pierda de valor en el tiempo. Eso Ok. es principalmente. ¿Cómo, cómo fue que toda esa situación, los números, las pantallas, tanto dinero pasando por la mesa, Exacto. te inspiró a que comenzaras a enseñarle a las personas
lo que ocurría allí? Es que, a ver, para mí la bolsa de valores fue una experiencia única, porque siempre me gustó el mercado de valores, pero ya estaba en el centro bursátil donde tenía esta información privilegiada de lo que estaba pasando. Y como estaba en el área comercial, me invitaban a eventos muy importantes. Por ejemplo, cuando S&P vino a Chile con los temas de los ETF, yo tenía que trabajar con los gerentes de la mesa de dinero, me enteraba de temáticas súper importantes a nivel nacional Sí. del mercado de valores. Entonces era muy apasionante el tema y también en ciertas instancias trabajé en el Día del Patrimonio haciendo voluntariado de educación financiera. No era la encargada oficial de la educación financiera en la empresa, pero sí participé de voluntaria enseñando a las personas que iban el Día del Patrimonio a conocer la bolsa. Ajá. Y eso me encantó. Porque iban extranjeros, iban chilenos a conocer la bolsa y hacía un tour dentro de la bolsa, pero me di cuenta que había una falta de conocimiento bastante grande. Ok. Y ahí yo dije, es que esto es muy importante y, no, y yo lo manejo y tengo experiencia, entonces dije, voy a empezar a comunicarlo a través de un Instagram. Y esto fue el 2018. Y esa fue la real razón de que yo empecé a comunicar, pero no con no con un objetivo de ganar dinero, ni nunca pensé que iba a ganar algo con esto, Sí. pero era con un objetivo 100% educacional y como una entrega social. Ese era el foco. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el camino? ¿En qué momento esto que era vocacional, bueno, ¿Sí? sigue siendo vocacional, eso no me queda Sí, la menor duda, sí. de que ahora genere ingresos, es consecuencia de la Exacto. pasión, es consecuencia de la pasión. Pero, ¿cuál fue el punto en donde te diste cuenta que esa vocación, ese servicio que estaba brindando y podía ser rentable? Una amiga me dijo, Javi, por favor, ayúdame a invertir, necesito que me enseñes cómo se hace. Y yo le dije, yo te voy a hacer un curso, te voy a diseñar un curso para ti, ¿De verdad? para una amiga solamente. Muy amiga. Sí, porque sí, es que me gusta mucho enseñar. Ok. No, y de repente en las fiestas, cuando hablaba de la bolsa, todos me preguntaban, oye, qué pasa adentro y todo. Entonces, yo me di cuenta que mucha gente le interesaba el tema. Sí. Entonces, le hice el curso a mi amiga y después dije, es que este curso quedó muy bueno, Ajá. lo voy a vender. Ajá. No, y además que antes se llamaba ProTrader Chile. Sí. Sí, se llama ProTrader Chile el Instagram. Y puse una gráfica de Paint, onda, no tenía ninguna habilidad en gráficas. Y puse primer curso de introducción al mercado de valores y puse el precio, todo. Y esa primera instancia me llegaron 7 alumnos. Y para mí era primera vez que estaba, o sea, generando dinero o sea, y ahí fue individualmente y puse un precio alto y llegó la gente igual. Y ahí empecé a hacer cursos constantemente, pero la primera vez fue individual y mientras trabajaba y hacía cursos, me llené de trabajo. Entonces los siguientes cursos empezaron a ser más bien como colectivos, o sea, para más personas, grupales. Sí. Y ahí me empezaron a llegar gente, cursos grupales, y me empezó a generar rentabilidad. Y en algún momento me quise salir de mi empresa para dedicarme Wow. a hacer cursos, también a hacer marketing de redes sociales Sí. y me sirvió. Fue una buena. Me imagino que no fue una decisión sencilla. No, no, porque yo soy muy conservadora o era muy conservadora en la toma de decisiones y también mi familia, o sea, mi familia como estás trabajando en la bolsa, tienes tremendo Imagínate. cargo y mi mamá sí, y ahora querés crear contenido. Y sí, no fue fácil, pero yo sabía que había una oportunidad. De la mesa de dinero a la mesa de la sala de la A casa la para sala de grabar la videos, casa, no. sí. Ese fue un cambio bastante grande de mesa, ¿ah? Sí, sí, Ok, sí. pero valió la pena. Sí, Te o veo muy sea, feliz, sí, valió la te pena. veo muy radiante. Y ahí nace, ¿cuándo nace Blue Chip? A ver, voy a contar como una anécdota súper rápida. Ok, Se llamaba ProTrader Chile y como empezó a hacerse, fue el primero Instagram financiero, el primero como de educación financiera. Creo que había otro más, el 2018, había muy poquitos. ok. Entonces empezó a ser muy conocido. Y recuerdo que en el diplomado, estaba haciendo un diplomado de inversión en la Universidad de Chile, un compañero lo menciona y otro compañero al otro día patenta el nombre, patentó mi No nombre. puede ser, Sí, pero tú ya lo estabas usando. ya tenía 15.000 seguidores y un compañero de mi diplomado lo patenta a su nombre para crear una empresa de educación financiera. Pero él sabía que tú Sí, él tenías, sabía, todos sabían, todos los que estaban ahí sabían. no puede ser. Y era compañero Fue tuyo. el primer robo que tuve. Sí, Un, la primera un decepción. saludo al compañero.
al dueño de Un saludo, ProTrader. sí, sí, así es, un saludo a él. Y yo no podía, o sea, primero dije, ya, ¿cómo me vaya a patentar si es un Instagram? No tengo nada más, como que al principio era como, ¿por qué me quitáis el nombre? Ajá. Después de eso, ya lo superé y creé, o sea, empecé a buscar términos financieros que me llamaban la atención, me gustó Blue Chip y cuando creé Blue Chip lo patenté a mi nombre en la marca y también creé, constituí la empresa y ahí partí con todo con Blue Chip Finances. A mí me encanta Blue Chip ¿Sí? Finanzas. Y déjenme decirle por qué. Porque para los que no sepan, Blue Chip es el término que se utiliza para aquellas acciones que pertenecen a compañías muy sólidas, históricamente sólidas, establecidas. Esas compañías que difícilmente el mercado las puede mover a su antojo. Entonces, el nombre de Blue Chip para tu empresa, a mí de entrada me hace sentir que estoy en manos responsables, en manos seguras, en manos que saben lo que están haciendo. ¿Por qué escogiste Blue Chip? Por lo mismo. Sí. Sí. No, por lo mismo, porque efectivamente me gusta, o sea, representa, algo que yo siempre quise representar. De hecho, como educadora financiera siempre me he preocupado de tener las certificaciones al día, también hice un magíster en finanzas, de estar constantemente preparándome para poder educar de la mejor forma. Estoy en aprendizaje constante y creo que es muy importante entregar un buen servicio y me gusta el concepto en sí de Blue Chip. Sí, inclusive hace poco te acabaste de certificar nuevamente, ¿verdad? Aquí Sí. estoy buscando tu Instagram en ese momento. Sí. Si mal no estoy, vi una publicación con el certificado de así, aquí está anclado. Sí, El CAM, la CAM, aquí sí. está, ahí Sí, está. ajá, estoy certificada. Sí, ahí está, estoy mostrándola, pero bueno, ahí hacemos que aparezca esta foto, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan difícil fue? A ver, tiene harta normativa y como no soy abogada, entonces como que las leyes las tenía que leer muchas veces para entenderla porque son como términos distintos, pero no fue tan difícil porque por un lado tiene normativa y por otro lado matemática financiera y en la matemática financiera yo ya llevo años trabajando en eso. Pero en las normativas me costó un poco más, pero finalmente se pasó. Y lo hice porque llegó la ley FinTech. No sé si fue el año pasado que se promulgó la ley Sí. y con ello, los influencers financieros o creadores de contenido pasaron a tener requisitos para poder seguir funcionando y uno de ellos era certificarse por la Comisión de Acreditación del Mercado de Valores. Esa es la CAM. Ujú. Y la verdad es que yo manejaba el tema, dije, me voy a certificar al tiro porque esto para mí es una oportunidad más que algo que, o sea, al final me sirve porque me destaca un poco de aquellos influencers financieros que solamente están vendiendo humo. No, o sea, hay mucha gente afuera, no los principales influencers financieros, que nosotros somos amigos, la gran mayoría, nos ayudamos, nos apoyamos y crecemos en conjunto, los que somos más serios. Sí, Pero de todas formas, nosotros tenemos que entender que en las redes sociales la desinformación abunda así y es. sobre todo en temas tan delicados como es el dinero. Entonces es muy importante que nosotros podamos también tener la responsabilidad de entregarles una certificación y a la gente que nos está mirando y que nos está escuchando sepa que nosotros estamos preparados para entregar eso. ¿Cómo hago yo para identificar a una persona que me está hablando por las redes sociales de que es una persona en la que puedo confiar? La verdad es que hay que darle una vuelta, o sea, primero ver el nombre, buscarlo quizá en LinkedIn, si la persona no tiene inmediatamente en la red social su currículum, porque es algo que yo sí lo tengo, buscar la información. Mira, en la CAMP es fácil buscar, uno pone el nombre y uno puede ver si está acreditado por la CAMP en la página. Ok, Si no es así, puedes buscarlo en LinkedIn, pero investiga primero a quién vas a escuchar. Eso es lo que yo recomiendo siempre. ¿Quién es la persona que te está dando el consejo? Porque uno suele caer en que porque me lo está diciendo una persona, lo voy a hacer, pero tampoco hay que darle una vuelta tanto a las personas que están comunicando como también las instituciones, porque también hay o sea, mucha empresa que se hace pasar empresa que ofrece instrumentos financieros que no están regulados. así es. Entonces también hay muchas temáticas que son súper delicadas y sobre todo el mundo de las inversiones. Así que todos a prestar mucha atención sobre a quién están siguiendo y a quién están escuchando. Atentos con eso. Una de las cosas por las que admiro mucho tu trabajo es porque
has tratado de traer en términos simples y sencillos el mundo complicado y enredado de las finanzas para que todos los podamos entender, ¿verdad? Dentro de ellos tienes una página web. Sí, Recuérdanos la dirección, por favor. es chilefinanciero.cl. Ok, en Chile Financiero, uno de entrada te sientes que estás aprendiendo, porque lo primero que aparece es qué es tal cosa. Te Ah, explico lo que significa tal cosa. Entonces, ahí aparecen una gran cantidad de términos que utilizamos, no utilizamos, escuchamos y leemos diariamente. Aparecen en los noticieros, términos como, eh, empecemos por algo, la UF. claro, Parece ilógico, pero aunque ese término se utiliza mucho, pocas personas entienden o comprenden realmente qué es una UF. Entonces, vamos a hacer que un experimento rapidito. Vamos a sacar esos términos, esas abreviaturas que normalmente se utilizan o escuchamos, pero que no entendemos y no sabemos qué significan. ¿Te parece? me parece. Bueno, arranquemos por esa, por la UF. Bueno, yo cuando explico un poco, porque nadie acá o de mis alumnos quiere ser experto en economía, pero es muy importante que todos conozcamos cuál es el entorno económico y financiero en el que nos desenvolvemos, en el que pertenecemos. Y en ese sentido, ahí yo en general menciono los principales indicadores que yo creo que son sumamente importantes que todos debiésemos Y conocer. que todos debemos conocer. Conocer. Hasta haría yo un examen aquí, todos los que nos Sí, están viendo aquí en la así. audiencia. Empezamos a decir, Sí. a ver, por acá, por acá. Sí, ¿te parece? Pero también entiendo que no los conozcan porque también a mí nunca me lo pasaron, pero en el colegio y todo, se entiende, para eso estamos nosotros. Exacto, exacto. Mira, primero es la inflación que se mide con el IPC, luego está el PIB, el IMASEC, la TPM, el dólar, el cobre, la UF. Y para de contar, porque tú me puedes decir, ya, pero es que hay 8.000 más. Sí, pero todos los meses en el diario aparece la inflación Sí. del país, todos los meses. Entonces tenemos que saber qué es el concepto de inflación, quién lo publica, qué significa, cuánto es el monto. ¿En qué me afecta? ¿En qué te afecta? Y la inflación está ligada con la UF, por eso que en el fondo quiero un poco partir por ahí y voy a terminar. La inflación no es que nosotros veamos billetes volando en el entorno y digamos, hay inflación. La inflación se mide con un número y la economía son números que se comparan con una referencia, siempre hay una referencia. En Chile y en cada uno de los países, la inflación se mide con el índice de precios del consumidor. IPC. IPC, así es. Ay, estoy aprendiendo, ¿sí ves? Sí, Aquí vamos, aquí vamos. el índice de precio del consumidor. Entonces, ¿cuánto tiene que dar la inflación para que estamos en un ambiente muy inflacionario o deflacionario? El Banco Central pone un objetivo de IPC de un 3% Anual. anual Ok. a 12 meses. Eso significa que este índice de precios al consumidor, que ya vamos a explicar más en detalle qué ¿Sí? es, no debería variar más del 3%. Exacto. O se Ahora, espera que no varíe más del 3%. Exacto. Ahora tiene un rango o sea, un rango de error entre de 1%. Es decir, si el IPC, vean el diario cuánto es a 12 meses, y si está entre un 2 y un 4%, nosotros nos encontramos en un rango objetivo del Banco Central. Entre un 2 y un 4. Tampoco se va a pedir un 3% constantemente. Ok, Ahora, en el periodo de la pandemia, llegamos a tener un IPC mayor al 10%. ok. Pero vamos a explicar qué es el IPC. Ya, y el IPC, que es el índice de precio del consumidor, es el alza sostenida de los precios. ¿Ya? Lo mide el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Ok, otros términos. Otro término. Vamos apuntando, ya Ya, el lapicero por allá. sí, ya. El IPC se calcula mensualmente y se publica por el INE. Es que hay que saber como la fuente oficial. Ok. Y la primera semana de cada mes vamos a tener el IPC del mes anterior. Es decir, la primera semana de cada mes, el INE, el El INE. Instituto Nacional de Estadística, nos dice que una canasta de productos, Sí, ¿verdad? sí, Subió su precio o bajó su o precio. bajo su precio, Exacto. tal cual. Y la canasta de productos ahora debe tener unos 290 productos y es muy importante porque en el INE es súper fácil de encontrar todos los meses un formulario que tiene 2 hojas y resume cuáles son los productos que más subieron de valor y cuáles son los productos que menos subieron de valor. Y esa puede ser una estrategia, por ejemplo, de ahorro o ir conociendo un poquito
los precios. Exacto, entonces cuando vemos, por ejemplo, en televisión que aparecen los comentarios y dicen, bueno, el IPC subió un no sé cuánto por ciento, principalmente porque los limones. Y uno Sí, dice, ¿cómo saben esa gente? sí, Fueron a La Vega a mirar cuál era el precio de los limones. ¿Cómo se sí. enteraron de que subieron por los limones? Exacto, el Instituto Nacional de Estadística hace, ¿cómo se llama? Estudios de mercado, están viendo, bueno, los precios que se van facturando, que se van generando en el mercado, y también tiene que ver con el tipo de cambio. En el fondo, como toda la economía está registrado, todas las compras, las ventas y los precios, se puede sacar fácilmente en cuánto han subido los precios de cada uno de los productos y cada una de las categorías. Ahora, cada categoría tiene un peso distinto dentro de la canasta, es una Ok, canasta promedio. La canasta promedio debe cambiar, debe ir modificándose cada 4 años porque los productos el hogar promedio consume también van cambiándose. ok. Antes no había quizá pasaje de aéreos porque no todos viajaban, ahora incorporamos productos que antes no existían y principalmente es un promedio de todos los productos que consumimos la variación del precio debe idealmente estar dentro del rango entre un 2 y un 4%. Bien, entonces, a principio de mes, el INE publica la variación de precios al consumidor de IPC. ¿Qué pasa con esa variación? Con esa variación, primero nosotros vamos viendo que si la variación es muy alta, por ejemplo, está fuera del rango normal, tiene efectos en tu consumo. Porque, ¿qué pasa si tu salario no aumenta? Si tu salario no aumenta y los precios de los productos están aumentando un 20%, tú puedes consumir un 20% menos de lo Menos. que podías consumir el mes Ese- pasado. y eso es la inflación. Y eso es la inflación. Y eso es la inflación. Entonces, claramente, si mi salario se modificara cada vez que se modifica la inflación, no hay ningún problema. Y por eso que siempre los indicadores económicos se tienen que ir viendo, analizando en conjunto. Muy bien, entonces es un mensaje para mi jefe, aquí mirando directamente a la cámara. Por favor, tenga en consideración mi salario con el IPC, reajuste del En el IPC mensual. Muy bien, sigamos. Mira que estamos aprovechando aquí todo. Sí, bueno, en términos simples, muy importante ir viendo cómo se están moviendo los precios. Hoy día se encuentra en torno a 4,5%, todavía estamos un poquito fuera del Encima. rango, pero también tenemos que entender que en la época pandémica tuvimos una inflación mucho más del 10% y desde el 2009 al 2018, Chile tuvo un rango entre un 3%. Lo recuerdo muy bien. Chile es un país que ha tenido muy buena estabilidad, muy buen control de los precios en Sí. comparación a toda Latinoamérica. De hecho, Mario Marcel, que fue el presidente del Banco Central en esa época, fue destacado por su labor de poder mantener equilibrados los precios en el país. Y eso es algo que apoya la economía completa. Así es. Bueno, Javi, ¿cómo impacta, qué pasa con el IPC y la UF? ¿Cuál es la Claro. relación entre estos dos términos? En términos matemáticos, el cálculo de la UEF incorpora adentro el IPC. Por ejemplo, si un 3%, el cálculo de la UEF va a variar. Por lo tanto, si la inflación sube, la UEF va a subir. Y mucha gente dice, pero es que la UEF nunca baja. Sí ha bajado, porque va a depender, no es que los precios bajen, es que suben en un menor nivel. ¿Ya? Es decir, que suben, y en vez de subir un 3%, subió un 2,5%, ese cálculo de la UEF el dato va a impactar a la UEF, que es un reajuste de la moneda, que permite ir protegiéndose de la inflación. ¿Pero a quién protege? A los que cobran en UEF. Pero si tú estás pagando tu salario en pesos y estás pagando en UEFs, no te conviene, porque al final estás constantemente saliendo más afectado por la inflación. Entonces, el IPC va a determinar cómo va a variar la UF en el mes. Así es, A principio de mes me dicen, subió un X porcentaje y entonces se va a calcular que la UF también durante el mes vaya variando ese porcentaje. exacto, Por eso es que se sabe con anticipación cuál va a ser la UF de mañana, de ex- pasado mañana, hasta que se acabe el mes. exacto, así es. Muy bien. ¿Y qué es el PIB? El PIB. Para mí el PIB es el indicador más importante a nivel mundial que todos debiésemos saber. A ver, te ganaste toda mi atención. Sí, o sea, el Producto Interno Bruto es el indicador que nos permite medir la producción de un país. Es todo lo que se produce dentro de un país, claramente sin incorporar las importaciones. Todo lo que se produce dentro del territorio nacional. Y eso permite
saber la dimensión de la producción y eso permite ver también la economía, medir la economía. ¿Cómo nos podemos comparar, por ejemplo, con los países vecinos? Ahora, no significa que, por ejemplo, tener mayor PIB significa tener una mejor economía, porque, por ejemplo, Chile es uno de los países más abiertos a la economía mundial e importa muchos productos Ajá, que no se producen en Chile. sí. Entonces, aún así, igual Chile puede tener una buena economía, no significa, pero sí te permite dimensionar cuánta producción está dentro de un país y compararnos con los distintos países, porque en todos los países se mide el Producto Interno Bruto. Bien, y qué relación tiene el Producto Interno Bruto, el PIB, con el IMASEC? El producto, mira, primero, ambos, si uno ya conoce el Producto Interno Bruto, conoce el IMASEC, Ok, porque el IMASEC, en definición, es todo lo que se produce dentro del territorio nacional, pero es el índice mensual de actividad económica, es decir, se publica de manera mensual, y el PIB se publica de manera trimestral. Entonces, la única gran diferencia es, la frecuencia de cada cuánto se publica y la metodología de cálculo es distinta. Pero de todas formas, el IMASEC, el de 3 meses consecutivos, se acerca mucho al PIB. Entonces, el IMASEC, para poder ligar un poquito a esto, si tú vas viendo que el IMASEC es un 2% el primer mes, el otro mes es un 2,5, el PIB va a salir, y el otro mes un 2,8, va a salir 2,5, va a estar ahí, ajá, porque te permite ir dando seguimiento a la economía de manera mensual, sí. porque el PIB es trimestral. Entonces es muy difícil, por eso a veces uno cuando escucha a las autoridades y dice, vamos a tener un PIB positivo, y tú ves que viene -5, -3. O sea, ¿bajo qué perspectiva? O sea, ¿en cuánto tendría que ser el siguiente IMASEC para que podamos cumplir lo que estás diciendo? Entonces, por eso que cuando uno entiende los números, dimensiona, se hace una perspectiva de la realidad. Javi, se me está acabando el tiempo, pues Dios mío, no, Ay, ya me perdón. están haciendo señas. Ya, perdón. No sé qué voy a hacer, pero no le voy a hacer caso a Randy en ese caso. Es que esta clase está maravillosa. Estoy aprendiendo muchísimo contigo y ha sido la mejor clase que he tenido de economía. Pero quiero que me digas cómo impacta en mí, en mi bolsillo, Ya, un término como el IMASEC. ¿En qué me afecta esto? ya. Voy a hacer esto siempre lo digo, y es muy importante en términos simples. Si las personas tienen más dinero, hay más poder adquisitivo, las personas van a consumir más. Y si consumen más, las empresas van a vender más. Si las empresas venden más, van a producir más. Va a aumentar el PIB. Si se produce más, van a contratar más gente. Va a disminuir el desempleo. Si disminuye el desempleo, aumenta el poder adquisitivo de las personas. Si aumenta el poder adquisitivo, la gente compra más y así es como funciona la Un círculo economía. virtuoso. Un círculo virtuoso. Si el PIB nosotros vemos trimestre a trimestre que va subiendo, el círculo virtuoso va a dar un efecto en tu bolsillo de una u otra forma, ya sea a través de la tasa de política monetaria, ya sea a través de los salarios, pueden aumentar los salarios. Mientras más alto es el PIB, la economía más activa se encuentra y más posibilidad hay de que haya más empleo, de que haya más poder adquisitivo, más consumo, más venta, y esto se enlaza inmediatamente con el precio de las acciones. Si las empresas venden más, aumentan las Aumentas acciones. acciones. Entonces, cuando uno entiende este ciclo económico y ve que no se está dando, ¿qué esperas todo fin de año? Oye, tú eres una mujer brillante, inteligente, por demás muy hermosa. Mm. Pero yo necesito destacar algo porque fuiste de las primeras personas que pudo predecir qué era lo que iba a ocurrir a nivel económico, macroeconómico, si Donald Trump llegaba al poder. Recuerdo que en su momento hiciste una Sí, predicción de, mire, si esa persona llega, yo creo que pasaría esto, aquello y lo otro. Y la verdad que fuiste muy acertada y estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. sí. ¿Recuerdas ese momento? Sí, es que lo que pasa es que todos podrían haberlo dicho, porque cuando uno entiende la relación de estas variables, lo que yo acabo de decir, si tú entiendes esta relación, puedes ver qué es lo que o sea, para eso es la economía, porque la economía va de la mano con las inversiones, uno tiene que invertir antes que crezca o antes que caiga el mercado. Entonces, si tú ves que un presidente en su época de presidencia hizo una guerra comercial con China
y todos los debates presidenciales dice, voy a seguir con la guerra comercial con China, el efecto en ese periodo fue súper negativo a la economía. Ahora, si sale, va a ser un efecto igual y además en los debates presidenciales era sumamente drástico su posición. Sí, Y no solamente muy drástico, sino que además él estaba diciendo que se venía una guerra comercial 2.0 en su forma de en cómo se interpretaba. sí, Y nosotros tenemos que entender que es lógica, es la lógica. Estados Unidos y China tienen el 43% del PIB mundial. Producen casi la mitad de la producción mundial, solo esos dos países. Es como que se empieza a pelear el papá con la mamá, todos los hijos van a salir perjudicados. ok, Entonces, si Estados Unidos se pelea con China, todo el resto salimos perjudicados, porque ellos son por algo son potencias mundiales. ¿Y qué significa ser una potencia mundial? Significa que le consumen a todo el resto de los países y si están mal, no le van a consumir. ok. Entonces, y una guerra comercial no sale, nadie es el ganador, nadie gana. Y voy a abusar de tu capacidad para entender los números y el mercado. Quiero saber cuál es tu visión de lo que está sucediendo actualmente y cómo ves tú los próximos meses a nivel de economía global. Nosotros tenemos que entender, y esto quiero de verdad explicarlo bien porque hay dos temas. Por un lado está el mercado bursátil, ya el mercado de valores, y por otro lado está la economía real. Si ustedes han visto el mercado bursátil, se ha movido de manera volátil este último tiempo de manera increíble. Tuvimos un lunes negro, todos los mercados cayeron, 3 días Tres después, días después. verde de nuevo, de 3 días después, rojo. Y muchas personas, al no comprender los movimientos económicos y el mercado bursátil, con una noticia se vuelve muy optimista, con otra noticia se vuelve muy pesimista y hay que mirar el mercado porque el mercado es 100% especulativo, perdón, es 100% especulativo. Entonces, como es un mercado 100% especulativo, cualquier pestañeo de Donald Trump hace que se mueva el mercado. Pero por otro lado, la economía no se mueve día a día. La economía no se mueve día a día. La economía, ¿qué es lo que hace? Me están poniendo, voy a decir aranceles, porque la otra vez me dijeron, si ponen aranceles en todo el mundo, menos en Rusia, eso va a ser un impacto en la economía, no ahora. Entonces, mucha gente, de repente cuando subo los videos y no tiene clara esta diferencia, me dice, pero mira si la guerra comercial no hizo nada porque los mercados están en verde. Pero es que una cosa es la especulación y otra cosa es el impacto real de poner impuesto a la gran mayoría de países del mundo y eso no se va a ver ahora. Ajá. De hecho, en la última dato inflacionario de Estados Unidos se esperaba que viniera ya con una pequeña información de la guerra comercial, pero el dato inflacionario que va a traer la información de los impuestos va a ser el siguiente y el siguiente. Ok. Y eso es la economía real. Por eso que lo que generó cuando Donald Trump puso los impuestos, los aranceles y luego los quita y luego hace que el mercado bursátil se vuelva sumamente volátil, pero por otro lado la economía tenía un riesgo de recesión de un 60%. Ahora, tenemos que saber que actualmente, al día de hoy, hay una tregua entre China y Estados Unidos de 90 días. Sí. ¿Ya? Y esta tregua puso los mercados en verde, pero maravillosamente. Entonces yo subí un video de como hablando de la economía y la gente, pero ¿cómo si la economía está bien? Mira el IPSA, mira, es por una tregua de 90 días totalmente temporal y es obvio que va a afectar positivamente si, a ver, ¿qué haría uno si tiene que comprar cobre? Y tengo miedo que después me suban los aranceles. Aprovecho de comprar Compro cobre ahora en antes de la que me suban. tregua antes que me suben los aranceles de Y eso nuevo. va a hacer que aumenten todos los Ahora, indicadores porque estoy, entre comillas, vendiendo más. sí, Pero es eh, un acaparamiento momentáneo. simplemente pasó con Apple. Los mismos consumidores de Apple, cuando dijeron que iban a poner los impuestos, todos se fueron a comprar celulares y computadores y los resultados de Apple subieron, los resultados trimestrales subieron. Tú decís, pero mira, la guerra comercial no afecta. Claro que afectó, la gente está comprando ahora porque quiere comprar antes que lleguen los impuestos. Así es. Y eso es un claro ejemplo que el efecto no es inmediato. Muy bien. Muy bien. Javi, se nos acabó el Ay, tiempo.
Javi, Yo debería estar hablando. hace 20 minutos se nos acabó el tiempo. Ya no están grabando. Ay, Sí, hace 20 minutos se nos acabó el tiempo. Óyeme, ha sido increíble, pero hagamos algo. Comprometámonos a que nos volvemos a ver. ¿Te perfecto. parece? ¿Cómo lo has ¿Ya? ¿Sí? pasado? Bien. Súper bien. Me alegra mucho. Entonces, comprometámonos de que nos vamos a volver a ver. Nuevamente vas a quedar invitada a la Academia del Oro, pero antes de que te vayas, tengo un minuto para que des tu mejor consejo, el consejo que vale oro para las personas que nos están viendo. Tienes la cámara y tienes un minuto. Ya, bueno, el primer consejo que el mundo es las inversiones, el dinero es delicado, por lo tanto, tómense el tiempo suficiente cuando quieran tomar una decisión de pasar del ahorro a la inversión, de investigar bien dónde invertir, con quién invertir y ojo con que esté regulado. El que esté regulado no significa que es seguro, pero por lo menos cumple con los requisitos mínimos para poder negociar. Dense el tiempo suficiente, no se aceleren, no se pongan ansiosos ni ambiciosos. Dense el tiempo suficiente, tanto como les costó ganar ese dinero, es como les debiese costar tomar la decisión de dónde invertirlo. Hay estrategias, aprendan y luego inviertan. Maravilloso, maravilloso. Javi, los que no te están siguiendo, ¿cómo hacen para seguirte? Bueno, en mi red principal es Javi-Blue Chip, así que lo espero ahí y ahí están las otras redes para que me puedan seguir. Maravilloso. Muchísimas gracias, Javi, por acompañarnos. Muchas Y gracias. muchas gracias también a ustedes por estar en este programa especial lleno de información muy valiosa, una clase magistral Ay. de lo que son indicadores económicos el día de hoy en Academia del Oro. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Can. Chao, chao. Gracias. Muchas Maravilloso. gracias. Gracias. Increíble.